7:33 y nos encontramos con el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez. Doctor, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido, doctor. Doctor, ayer ha desatado controversia sus opiniones, ¿no?, acerca de lo que es el indulto. Ustedes en principio han hecho un análisis global de lo que ha representado todo el proceso y en suma han indicado que no cumple con los estándares. Específicamente, ¿por qué no cumpliría con los estándares? A partir de lo siguiente: el presidente de la República en sí tiene la prerrogativa de dar el indulto, y en el caso de este indulto humanitario, el gobierno el presidente tenía dos opciones que se contemplan. Una, que si el enfermo es una persona con algún tipo de dolencia terminal, ¿no?, podría ser, digamos, sujeto en todo caso a este tipo de indulto. No es el caso, pero está la otra opción. La opción de que si la persona, en este caso Alberto Fujimori, tenía una enfermedad degenerativa, ¿no?, podía también calificar para este tipo de indulto. Entonces, a partir de ahí, aparentemente ha habido, digamos, un proceso, claro y aparentemente ordenado. ¿Dónde estaría, en todo caso, el aspecto que podría invalidarlo? Bueno, en primer lugar quisiera señalar que este no es un tema sencillo, es un tema complejo porque tiene una serie de figuras y categorías que es necesario conocer bien para poder tener una opinión cabal de lo que se está tratando. En primer lugar, es verdad que el presidente tiene discrecionalidad en la facultad de otorgar gracias presidenciales, cualquiera sea la naturaleza, sean conmutación de pena, sean indultos o sea gracias propiamente dichas. Incluso la jurisprudencia ha dicho que el presidente tiene la máxima discrecionalidad. Entonces, ¿cómo se compagina esto con la necesidad que esa máxima discrecionalidad deba acotarse a reglas y acotarse a ciertos estándares jurisprudenciales? Voy a explicar por qué. Aquí hay solo una aparente contradicción. El presidente, cuando decide dar un indulto, por ejemplo, lo que hace es suspender una pena. El señor Martín, que estaba condenado, ya no va a seguir encarcelado, sino excarcelado. Y al hacer eso, invade la competencia del Poder Judicial. Es decir, quiebra el principio de separación de poder legítimamente, lo quiebra. Segundo, ¿por qué a Martín y no a Juan y a otras personas que pudieran estar en la misma condición? Con eso quiebra el principio de igualdad. También quiebra la obligación que tiene el Estado de hacer cumplir las sentencias. ¿Por qué Lucho sí tiene que cumplir las sentencias y por qué Martín no tiene que cumplir las sentencias? Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la jurisprudencia? El presidente tiene la obligación de explicar todas esas razones por las cuales le dio a Martín el indulto. Y la base, cuando estamos hablando de indultos humanitarios, la base del indulto humanitario es el expediente médico, la historia médica, que fundamenta esa toma de decisión. Porque si bien es cierto, tienen que cumplirse las sentencias, hay otro principio, que es el principio del respeto de la dignidad de la persona. Nadie debe morir en la cárcel. Por lo tanto, y con esto termino esta parte, si me permite un segundo, y con esto lo que estamos diciendo es que la Defensoría en ninguna parte de su informe niega que exista base médica. No estamos negando eso. Lo que estamos diciendo es que la resolución no es autosuficiente, la resolución es deficiente, la resolución no recoge aquellas reglas y estándares que la ley y el propio Tribunal Constitucional le dice que tiene que recoger. Hay otro asunto que también se ha mencionado y es la participación o no de Alberto Fujimori en la vida política. Él, muy poco después de haber recibido el indulto, después de esos días en los que estuvo en la clínica Centenario de Pueblo Libre, él hizo ciertas declaraciones a través de Twitter. Para usted eso rompe un acuerdo tácito, pero lo digo porque no es un acuerdo escrito, no hay una ley que lo impide de participar en política.
Bien, ahí quisiera hacer un par de aclaraciones. En primer lugar, la Defensoría del Pueblo lo que está haciendo es hacer un informe. La Defensoría del Pueblo no tiene jurisdicción. Esto no tiene carácter vinculante. Es una opinión. Pero importante, porque es una institución de estatus constitucional y es garante, es un mecanismo de garantías del buen funcionamiento del Estado y los derechos fundamentales. Muy bien. Por lo tanto, no es que la Defensoría haya dado una sentencia y haya dicho el señor Fujimori no puede hacer tal cosa. Está dando un informe y está señalando conclusiones y recomendaciones. Ahora bien, en relación a la pregunta directamente, déjeme decirle que yo mismo he escrito un artículo, debe ser hace 5 años por lo menos, en el que señalo que el señor Fujimori tiene derecho a la libertad de expresión. Aún estando en la cárcel, él podría escribir un libro. Se le había recortado el derecho a la libertad, pero no el derecho a pensar y escribir y a poder dar opiniones y declaraciones. Entonces, por ahí he escuchado al abogado del señor Fujimori decir que la Defensoría le estaría prohibiendo su libertad de expresión. No, eso no es lo que ha planteado la Defensoría. ¿Qué plantea la Defensoría? Mire, cuando se le otorga el indulto a una persona, lo que se está haciendo es perdonar a esa persona. Y la contraparte del perdonado es su arrepentimiento. Esto es tan así que cuando a un indultado se le ha excarcelado y esta persona comete un delito, la propia ley dice que la pena se agrava. ¿Por qué? Porque el derecho está exigiendo que usted tenga una manera de comportarse consistente en no realizar los mismos actos similares o de la misma naturaleza que lo condujeron a la comisión de delitos. Lo que nosotros estamos diciendo es que él no puede realizar actos políticos. No podría ir, por ejemplo, a un meeting, no podría ir a hacer vida partidaria, no podría ser candidato. Es lo que está planteando la Defensoría como una suerte de recomendación que recoge o que surge del análisis de la propia jurisprudencia y legislación en el país. Ahora, la opinión que expresa la Defensoría definitivamente es relevante en la medida de que uno ve, digamos, la categoría de la institución. Es una institución de rango constitucional, como bien usted lo ha definido. En ese sentido, esta opinión puede también ser referencial para la Corte Interamericana. De hecho, cuando la Defensoría del Pueblo saca un informe, a menudo es tomado por los jueces, a menudo es tomado por el Tribunal Constitucional, el Poder Legislativo y organismos supranacionales también podrían tomarlo como referencia. Se puede considerar también como un adelanto de juicio, ¿no? Nosotros no somos órgano jurisdiccional. No, yo lo entiendo, técnicamente. Por tanto, no adelantamos juicios. Pero es una opinión definitivamente que pesa, que genera en todo caso reacciones, crea corrientes de opinión. Sí. No es una opinión cualquiera. Sí, sin duda, por eso es que nosotros creemos que era oportuno expresar nuestra opinión respecto a un hecho tan importante. Se trata del indulto de un expresidente, se trata de un expresidente que cometió delitos graves y también nos preocupa la forma como se dio el indulto. Y un detalle más, además hay algo que no se ha destacado respecto al informe. Nosotros también nos ocupamos de señalar cuál es el estatus legal de las gracias presidenciales en el Perú. Las normas que regulan las gracias presidenciales son normas de rango infralegal, es decir, no son leyes dadas por el Congreso, sino son leyes dadas por el Ejecutivo, normas. Defensor, una consulta muy puntual, porque el tiempo nos está ganando. Sí. Miren, ustedes ya, la Defensoría ha dado su opinión, su análisis, y ahora, ¿qué va a pasar? Esta opinión, a fin de cuentas, es una opinión de la Defensoría, pero ¿tiene algún tipo de consecuencia legal? No, porque como usted ha dicho, no es jurisdiccional. La Defensoría, por ejemplo, tiene en este documento recomendaciones, que es justo la que le estaba señalando. Una de las recomendaciones podría ser
o porque la que se podría implementar sería aquella que el Congreso regule mejor las gracias presidenciales para que puedan estar suficientemente, sean transparentes y estar acotadas. Finalmente, defensor, ustedes han pedido el expediente al Ministerio de Justicia. ¿Cuál es la situación de este procedimiento? Bueno, por los medios nos hemos enterado el día de ayer que el Ministerio nos va a trasladar el expediente. Y esto para efectos de analizarlo con más... Tendremos lo que nos faltaba, porque nosotros ya teníamos todo lo que es, digamos, la parte legal, pero no la parte médica, y que desde luego también se traslada el deber de reserva. Exactamente, es decir, pero el Ministerio de Justicia ¿les va a entregar eso o todavía no está? Aún no lo ha entregado y la información ha sido, hasta donde tengo entendido, solo por los medios, no nos ha llegado aún una comunicación. Bien, ok. Pues... Bueno, defensor, hay partes que son reservadas, ¿no? Del documento. Del expediente médico. Exacto. Sí, tienen esa naturaleza y van a mantener esa naturaleza. Bien. Son las 7:44 de la mañana. Doctor Walter Gutiérrez, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en el Informativo Nacional. Muy amable, gracias. Estuvo con nosotros el doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Ha hecho sus aclaraciones pertinentes sobre el tema del indulto al expresidente Alberto Fujimori.